de Jesús, el buen pastor. Juan capítulo 10, en el versículo 11, dice así, un texto muy conocido, dice, yo soy, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Si a usted le gusta subrayar ahí, subraye la palabra buen. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Notemos acá la palabra buen. ¿Sabe lo que significa el buen pastor? La palabra buen significa el mejor de todos. A veces pareciera que la palabra buen, como de bueno, así como súper buena onda, ¿verdad? Como flexible tal vez, ¿verdad? Súper comprensivo. Ese es el mal concepto que pueden tener muchos cristianos del buen pastor. Pero lo que significa realmente acá, la palabra buen, tiene que ver con el mejor de todos. Jesús es el mejor pastor que tú y yo podemos tener. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? La palabra buen viene del vocablo kalos o kalos y significa también hermoso. Buen significa hermoso, bueno, también significa valioso. Yo soy el valioso pastor o virtuoso. Yo soy el virtuoso pastor. También significa recto. ¿Sabe lo que es la rectitud? Que no se corrompe, que es de una sola palabra. El Señor es un pastor recto. Jesús es un pastor el mejor de todos, ¿verdad? También la palabra buen nos habla de honradez. Jesús es un pastor honrado. También significa hermoso, la hermosura de Jesús. Y esa hermosura no tiene que ver con un aspecto físico nada más, sino que habla de su santidad, la hermosura de su santidad. Es el pastor más hermoso de todos los pastores. También significa, como les decía, es el mejor pastor. También significa bien, también significa bueno. Por eso es importante utilizar los idiomas originales para poder entender un poquito más allá cuando Jesús dice esta frase, yo soy el buen pastor. Pero él está diciendo, yo soy el mejor pastor que cualquier ser humano en esta tierra podría tener. Nadie se compara a mí, dice el Señor acá. Yo soy el buen pastor. Usted debe estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? En esta declaración de Jesús, él se está refiriendo también al comparativo con otros pastores. Porque se dice, yo soy el buen pastor, es porque también existen otros pastores. Y él está diciendo que no son tan buenos como él, ¿verdad? En el sentido espiritual existen muchos pastores, y en este grupo de pastores espirituales, ya no estamos hablando ahora del pastor de ovejas, ¿verdad? El pastor de iglesias, existen muchos pastores, y en este grupo de hombres que ejercen una función pastoral, existen los verdaderos pastores, que son hombres conforme al corazón de Dios, como David, ¿verdad? David pecaba, se equivocaba, cometía grandes errores, pero había algo que lo resaltaba. Era su corazón contrito, humillado. A veces no tan temeroso porque cometía muchos errores. Usted ya conoce la historia. Pero ese hombre sabía de arrepentimiento. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces decíamos nosotros que en el grupo de pastores de iglesias acá en la tierra, hombres que ejercen esta función pastoral, existen algunos que son buenos pastores, verdaderos pastores, y otros son los falsos pastores, que vamos a hablar en un par de semanas más de ellos. Cualquier pastor humano, por más espiritual que sea, está expuesto a equivocarse y dañar al rebaño. ¿Sabía usted eso, no? Piensa usted en un pastor quizás reconocido a nivel mundial por su testimonio, por su sabiduría, ¿verdad? A lo mejor usted hasta lo idealiza. Pero ese pastor, por muy espiritual y maduro y usado que pueda ser por el Señor, también es un pastor propenso a poder en algún momento dañar al rebaño, todo el rebaño, parte del rebaño o a una sola ovejita incluso. También puede restaurarla en el nombre del Señor, pero es así la condición de los pastores, ¿verdad? Pero Jesucristo es el único buen pastor.
es el mejor pastor de todos y Él nunca va a defraudar a sus ovejas. ¿Sabe que usted yo lo puedo defraudar? Quizá yo lo he defraudado, ¿verdad? A lo mejor me ha visto enojado, ¿verdad? A lo mejor yo le he respondido mal, quizás, qué sé yo. Pero el Señor nunca le defraudará. Eso usted lo debe saber. Ahora, el gran problema que tienen los creyentes, ¿sabe cuál es? Es que ponen su mirada en el pastor terrenal. Usted no tiene que mirarme a mí. Ahora, algunos falsos pastores o malos pastores utilizan esto como para justificarse, ¿verdad? Y cometen grandes errores y luego le dicen a la gente, bueno, no me miren a mí porque yo me equivoco. Ese es otro cuento que vamos a hablar ¿cuándo? En 2 semanas más. Pero el problema que tienen los creyentes hoy en día es que muchos ponen su mirada en el pastor terrenal y se olvidan de poner toda su atención ¿en quién? En el buen pastor, en el Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 en el versículo 1. Acá hay un muy buen consejo del escritor a la carta a los Hebreos. Y en Hebreos capítulo 12, 1 al 2, el título que tiene, no sé en su Biblia cómo dice, pero en la mía dice, puestos los ojos en Jesús. Y dice así, por tanto, hay todo un contexto anterior, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Está hablando de una carrera, ¿verdad? De un avanzar. Hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Luego dice, y corramos con paciencia, no apurados, no apresurándonos, no queriendo avanzar más de lo que debemos. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta vida cristiana es la carrera que tenemos por delante. ¿Su meta cuál es? El Señor. Ahí está la meta, el blanco perfecto. Y vamos caminando, ¿verdad? Al paso que el Señor nos va marcando, ¿verdad? Versículo 2 dice, puestos los ojos en su pastor de la iglesia local. ¿Qué dice ahí? No. Dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquí lo dice. El autor y consumador de la fe. Y nosotros somos salvos por medio de la fe, mérito del Señor, ¿verdad? El cual, por el gozo puesto delante de él, mira esta contradicción pareciera, ¿verdad? Gozo, dice que sufrió la cruz. ¿Puede entender esto, no? Gozo en la cruz. Y usted se pone la cruz bonita, la adorna, la pone ahí donde... bonita, ¿verdad? Pero la cruz era un símbolo de tortura. No creo que ninguno de nosotros haya sido torturado alguna vez. Mi papá tuvo una operación muy dolorosa y él me decía, esto fue lo más cercano que tuve a una tortura, ¿te acuerdas? Que nos decías eso. Y el Señor murió en la cruz, imagínense, abofeteado, escupido, estaba quizás en lo moral y en lo físico muy debilitado, ¿verdad? Al ver esa multitud que le daba la espalda, lo golpeaba salvajemente y los golpes físicos, que lo llevó a la muerte. Pero dice este pasaje que en medio de todo eso había gozo en el Señor. Es algo que debemos aprender del Señor, ¿verdad? Aprender a tener gozo. Gozo no significa una falsedad, una risa falsa, ¿verdad? Hay gente que es diagnosticada con graves enfermedades, ¿verdad? Y comienzan a hacer caso omiso a esa enfermedad y comienzan a vivir cristianos. Estoy hablando de gente cristiana. Y viven su vida y dicen, no, yo anulo toda enfermedad y voy a seguir mi vida como sea, ¿verdad? A veces eso no es fe, sino que es orgullo. Y no es orgullo espiritual, es orgullo de la carne. Cuando tú y yo nos enfrentamos a situaciones difíciles, que seguro que nos va a tocar, debemos siempre recordar el gozo de la salvación. De saber incluso que si el peor desenlace en esta tierra, que es la muerte, pudiese suceder, podemos decir, pero ¿quién me podrá separar del amor de Cristo, verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo, y murió. Cruelmente murió, ¿verdad? Torturado, murió como un mártir de la fe. Minutos de agonía, eternidad de gozo.
Entonces, los cristianos debemos poner nuestros ojos en el Señor. El peor error que puede cometer un cristiano es poner la mirada en su pastor, ¿verdad? Estamos hablando de un pastor de sana doctrina, por supuesto, ¿verdad? Les decía yo al principio que podemos equivocarnos, podemos tener salidas, como decimos en Chile, que tal vez no le va a agradar, ¿verdad? Pero mientras permanezcamos en la palabra, usted debe poner siempre su mirada en el Señor, ¿verdad? Si usted está en un lugar donde no se predica la palabra, donde no tiene nada que ver la iglesia con las cosas del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Qué tendrá que hacer? Salir de ese lugar, ¿verdad? Hay que salir de ese lugar y buscar una iglesia donde se glorifique al Señor en todo. Entonces, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si usted no sabe lo que significa eso, lo invito a investigarlo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús es nuestro blanco perfecto, Él es nuestro buen pastor. ¿Qué significaba buen pastor? El mejor pastor de todos, usted lo tiene. ¿Ha pensado usted alguna vez en un trabajo? Carlos, ¿han pensado en un trabajo, no? Hemos pensado en un trabajo, ¿verdad? Y pensamos así, ¿cuál será hay ranking, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor empresa para trabajar, la que tiene más beneficios, ¿verdad? Y usted dice, hay gente que dice, yo trabajo en la mejor empresa a nivel mundial. Decían por ahí antes que era Google, ¿no? Alguna vez fue. Estuvo en los rankings. Porque era todo así, pero espectacular, ¿verdad? Buenos sueldos, nada de presión, lugares para distenderse, ¿verdad? Para jugar incluso, ¿verdad? Beneficios, convenios, todo. ¿Verdad? Y la gente trabaja así como contenta. Y una vez por mi trabajo me tocó visitar la empresa Red Bull. ¿Conoce usted Red Bull, no? Acá en Vitacura están ellos, en uno de los barrios más lujosos, ¿verdad? Todo un piso, ¿verdad? Y yo llego, ¿verdad? Con mi chaquetita, ¿verdad? Y abre el ascensor y yo dije, me equivoqué, esto es un pub, ¿verdad? Esto no es la empresa, ¿verdad? Y salgo y está la recepcionista, así como muy relajada. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Verdad? Súper, súper. ¿Qué pasó? Cuéntame. Vengo a una reunión con tal persona, ¿verdad? Ah, ya, súper, qué bueno. ¿Y cómo te llamas? Rubén. Ah, ya, súper, Rubén. ¿Y de qué empresa? Ya. Y llaman por teléfono a la persona, ¿verdad? Oye, hay una persona acá, re simpático, que te está esperando, así que ya dile que me espere. Y yo paso y me dijo, ¿quieres tomar algo? Porque era así como una especie de restaurante, ¿verdad? La recepción. Muy bonito, ¿verdad? Y ya vienen unos columpios. Imagínense, del techo del edificio caían unos columpios. Y ahí me senté, pues, ¿verdad? Y yo después me empecé a dar vueltas, jugué, ¿verdad? Hice todas las cosas mientras esperaba. Me hicieron pasar, ¿verdad? Espectacular, todo bien, ¿verdad? El chico súper simpático, ¿verdad? Me compraron todo, ¿verdad? Me pagaron fuera todo bien. No me pidieron descuento, nada. Me regalaron hace un montón de bebidas energizantes. Yo no las tomo porque me sube la presión, ¿verdad? Así que las repartí por ahí. Yo dije, wow, ¿verdad? El mejor trabajo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque usted puede saber en esta mañana que usted tiene al mejor pastor de todos. Usted ya puede decir con alegría, Señor, gracias. Porque habiendo tanta gente engañada allá afuera, usted ve por internet estadios completos llenos de gente siguiendo a falsos pastores, poniendo su mirada en el hombre. Y usted puede decir, Señor, gracias porque yo tengo en mi corazón al mejor pastor de todo, a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo, al Señor. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y Jesús es la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Entonces, realmente, hermanos, es algo que nos debe llenar de gozo el saber que usted y yo no somos ni budistas, ¿verdad? Ni hinduistas, ni nada por el estilo, sino que conocemos al único y gran y mejor
y hermoso y buen pastor de todos, a Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro blanco perfecto, Él es nuestro buen pastor. La palabra pastor es un término que se aplica de distintas formas. Hay varias formas de poder aplicar este término pastor. Si yo le digo pastor, usted piensa en algo, a ver. Pastor. Tenemos al pastor de oveja, que es aquel hombre que tiene por oficio el cuidado de animalitos, que son las ovejas, ¿verdad? El grupo de ovejas se conoce como rebaño, y hay un pastor, un hombre, ¿verdad?, que se dedica a ello. Esto es como les enseñé las anteriores semanas, este es un oficio que se desarrolla hace miles de años, ¿verdad? Y está prácticamente por todo el mundo. La crianza de ovejas. Y todas tienen el mismo patrón, que es un pastor, el cuidado de las ovejas. Ese es el primer concepto de pastor. Luego, si hablamos y nos olvidamos del pastor de ovejas, del animalito, y hablamos del pastor, entendemos que estamos hablando del pastor de una iglesia local, ¿verdad? Es un hombre cristiano, primero que todo, que cumple una serie de requisitos bíblicos que están establecidos y que Dios pone al cuidado de la iglesia con el propósito de prepararla. ¿Sí? Esa es la función que cumplimos los pastores. Preparar a la iglesia del Señor, no es nuestra. Es la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando a veces yo me desanimo, le digo, Señor, mira tu iglesia. O le digo, Señor, mira mi iglesia. Señor, ayúdame con tu iglesia. Dame sabiduría para poder guiar a ti, a tu iglesia, ¿verdad? Entonces, el pastor tiene como función el cuidado, ¿verdad? El preparar a la iglesia para ese encuentro, ¿verdad?, que tendremos un día con el Señor. ¿Cuántos de ustedes anhelan ese día en que nos encontremos con el Señor? ¿Verdad? Y ahí vamos a llegar, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar seguramente flotando en alguna parte, en los cielos. Nos encontraremos con el Señor y va a haber mucha alegría en mi corazón de poder verle en ese lugar, ¿verdad? Y de saber que pudimos llegar a nuestra meta, ¿verdad? Que fuimos guiados por medio de la palabra del Señor y por los méritos de Jesucristo de estar delante de Él. Entonces, realmente es una labor honrosa, ¿verdad? Pero difícil. Vamos a hablar la próxima semana acerca de esto. Y luego, otro concepto de pastor, que es el que estamos hablando hoy día, es de Jesús el buen pastor, ¿verdad? En la Biblia se usa 62 veces en el Antiguo Testamento la palabra roé. Fíjese que existen varias palabras que se traducen por pastor y hablan de los animalitos, ¿verdad?, etcétera, pero hay una palabra que aparece 62 veces en el Antiguo Testamento que es la palabra roé, R-O-E-H, y esta se traduce por pastor. Y esta palabra se usa de manera exclusiva para hablar de Dios, para hablar del gran pastor, para hablar del pastor de pastores, ¿verdad? En el sentido espiritual, por supuesto. La palabra pastor significa guiar a. El pastor guía a. Usted siempre en su mente debe tener el concepto del rebaño, ¿verdad? El pastor de ovejas, de los animalitos, pero llevándolo ahora a la figura espiritual. Entonces, pastor en la Biblia, en el sentido espiritual, significa guiar a. Por ahí Jesús le dice, apacienta mis ovejas, porque pastor también significa apacentar. Apacentar significa alimentar, nutrir, ¿verdad? Cuidar, etcétera, ¿verdad? Pero va relacionado muy el cuidado del pastor, aparte del cuidado del peligro, es llevarlas a que se alimenten. Porque si el pastor solamente las cuida del lobo, las mantiene, por ejemplo, en un campo sin pasto, ¿qué va a suceder con las ovejas? Se van a desnutrir y van a morir. Si las lleva a un lugar donde solo hay alimentos y no las protege, esas ovejas van a crecer y va a haber alguien muy agradecido, ¿verdad?, que son todos los depredadores de las ovejas, los osos, los pumas, los leones, van a estar muy agradecidos porque van a estar gorditas y sin nadie que las cuide. Pero por eso la función del pastor está relacionada al cuidado, a guiarlas a los nuevos pastos y a la alimentación, a nutrirlas. ¿Ok? Hoy día hablaremos de nuestro buen pastor, nos referimos a Jesús, el mejor pastor de todos. Vamos a leer una hermosa parábola que está citada por el Señor
que está relacionada a este tema, y es la parábola del redil, que está en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, Juan capítulo 10. Ahí sí, Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el número 6. La leemos, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entendamos este pasaje. Si alguien entra al redil y no es por la puerta, la salta, ¿quién es? Si usted no tiene las llaves de un lugar y quiere entrar a ese lugar, ¿qué tiene que hacer? Salta, pasa por arriba, ¿verdad? Porque ese lugar no es suyo, no tiene las llaves. Entonces, eso es lo que está diciendo. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Recuerde que esto es una parábola. Es una historia cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual. Vaya usted acomodando los personajes. Tenemos el pastor, dos pastores, uno que salta por arriba de la baranda, y tenemos el que entra por la puerta, y luego el versículo 3 dice que a este, al que va por la puerta, a este abre el portero. ¿Sí? ¿Quién será el portero? Vamos pensando en eso. Y dice que luego las ovejas que están dentro del redil oyen su voz. Oír significa distinguir, ¿verdad? No solamente oír del sonido. Dice, y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Por qué? Porque es pastor de esas ovejas. Les conoce los nombres, ¿verdad? Y las saca. ¿Por qué las saca del redil? Porque el redil es el lugar donde ellas permanecen para estar resguardada por la noche, quizás, ¿verdad? Pero las saca ¿para qué? Para ir a comer. Vamos entendiendo más, ¿verdad? Hay que leer un poquito más detenido los textos. Bien. Dice entonces, y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque saca solamente las que son de él, va delante de ellas. ¿Quién? El pastor que entra por la puerta, ¿verdad? Al que se le abre. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque conocen su voz. Versículo 5 dice, más al extraño. ¿Quién era el extraño? El que saltaba por arriba, ¿verdad? Más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las ovejas son así. Porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quiénes? Las ovejas no conocen, no las logran reconocer. Y le puede hablar, le puede hacer sonido y cuchito, y venga para acá, y la oveja no va a entender, porque ella solamente reacciona al sonido que ella conoce. Versículo 6, recuerda que acá Jesús está dando esta parábola delante de muchos. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recuerden que una de las razones por la cual Jesús hablaba en parábolas era primero para ilustrar y que la gente todas pudieran entender en un lenguaje sencillo la palabra del Señor, que es lo que intentamos hacer los pastores locales, ¿verdad? Pero también la otra finalidad que tenía Jesús era hablar en parábolas, y los religiosos que se creían tan sabiondos, ¿verdad?, de todo, eruditos o estrictos observantes de la ley, no lograban entender esto espiritualmente. Decían, ¿por qué habla de un... No entiendo. ¿Qué nos querrá decir? ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo que está en la vida de los creyentes, de la iglesia local, de la iglesia universal, va revelando. Y usted a lo mejor va entendiendo esto ya espiritualmente. Lo va entendiendo, ¿verdad? Y si usted lo va entendiendo, dele gracias al Señor porque el Espíritu Santo está en su corazón revelando estas palabras sencillas de parte del Señor. Así que dele gracias, ¿verdad? Si no lo logra entender, entonces pídele al Señor que le ayude, ¿verdad? Entonces, la única forma de ser una oveja del redil del Señor es entrando por esa puerta también, ¿verdad? Hablábamos del pastor que entra por la puerta,
pero las ovejas también entran por la puerta, ¿verdad? Algunas desordenadas pueden saltar la barda, el cerco, y entrar en otro redil, ¿verdad? Pero entendamos que hay un orden en el Señor. Juan capítulo 10, versículo 1, aquí lo decía, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí se aplica directamente al pastor, ¿verdad? Pero usted debe saber que toda oveja debe entrar al redil del Señor por medio de Jesús. Jesús me invitó, ¿verdad? Si usted está hoy día acá en este lugar o conectado ahí en su casa y usted es un hijo del Señor, es porque Jesús le ha invitado. Usted tiene, y le preguntan, ¿y tú en el cielo, verdad? Y no, yo tengo credencial de Jesús, pase libre por Jesús. ¿Y qué hizo usted? No, yo ofrendo, yo voy al domingo. No, eso no sirve de nada, ¿verdad? Todo eso no sirve. Es por los méritos de Jesús en la cruz que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia del Señor. Y podemos mostrar nuestra fe en Jesús a través de las obras, que es cosa distinta, ¿verdad? Son cosas que van de la mano, pero son distintas. Entonces, los cristianos, las ovejas del Señor, somos ovejas porque podemos entrar por medio de Jesús a su rebaño. Jesús no admite ovejas oyentes. ¿Sabía usted eso? O eres de Jesús o no eres de Jesús. La pregunta ahora para ustedes, y no me respondan, ¿eres o no eres? A los que están en sus casas, ¿eres o no eres? Solamente por medio de Jesús podemos entrar a su rebaño. Jesús dijo en Juan capítulo 10, en el versículo 9, dijo que yo soy la puerta. De hecho, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida eran justamente los tres nombres de las puertas del tabernáculo en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento. El camino era la puerta del atrio, del patio que daba hacia la explanada, ¿verdad? Después venía el camino. La verdad era la entrada al templo, ¿verdad? Y la vida era la entrada, la puerta al lugar santísimo, ¿verdad? Y el Señor dijo, yo soy la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, se creerá puerta corrediza. ¿Por qué habrá dicho Jesús, yo soy la puerta? Para usted y para mí una puerta es una puerta, ¿verdad? Pero en el contexto en que Jesús se refiere es justamente al tabernáculo, ¿verdad? Dice el versículo en Juan 19, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, recuerde que por Jesús podemos ser parte de su rebaño, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se acuerda que hablábamos que el pastor, el verdadero pastor, el que entra por la puerta, entra al redil, las ovejas lo escuchan, ¿verdad? Lo siguen y las saca, dice el texto que leímos delante, para alimentarse. Y va de la mano con esto, ¿verdad? Dice, y hallará pastos. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Lamentablemente, hermanos, muchas personas que llenan las iglesias cristianas no tienen por pastor a Jesús, el buen pastor, el mejor pastor. No lo tienen. Y van a asistir a las iglesias y se van a ver muy bonitos, así como todos ustedes, ¿verdad? Y con su Biblia, ¿verdad? Y sus diccionarios, y con cara de bondadoso, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas personas que llenan las iglesias no tienen a Jesús como su buen pastor, como su mejor pastor. Muchos van a las iglesias por el hombre, ¿verdad? Que está delante. Acá a veces han llegado personas, ¿verdad? Buscando al pastor Chuy Olivares, que es muy conocido a nivel mundial por la sana doctrina, ¿verdad? Incluso en otros lugares han preguntado, ¿y cuándo viene el pastor Chuy Olivares, verdad? No, esta es una casa que estamos anexados a casa de oración. Sí, pero ¿cuándo viene el pastor? Hay gente allá en México, en la iglesia central, que cuando el pastor no predica, ellos no van. Y eso se da también en muchos lugares.
¿verdad? Entonces, muchas personas, muchas ovejas no tienen a Jesús como su buen pastor, sino que ellos miran ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Y eso es un grave error, ¿o no? Es un grave error. Entonces tú no puedes seguir al telepredicador, ¿verdad? Tampoco tú puedes seguir a un hombre en una iglesia por su carisma, ¿verdad? No puedes seguir al hombre porque es un pastor motivador, porque es cordial, ¿verdad? Porque te tira para arriba, porque tiene un buen aspecto, ¿verdad? Hoy día también está de moda eso. Pastores fitness, ¿verdad? Igual me voy a poner a dieta, no se preocupe, ¿verdad? Igual voy a hacer ejercicio. Pero hoy día pareciera que la altura, la facha, la capacidad de comunicación fuera más importante que ser un pastor bíblico, ¿verdad? Y la gente a veces sigue en eso. Hay mujeres que están enamoradas del pastor de la iglesia y son casadas. ¿En serio? Así que todas las enamoradas de mí, por favor, déjenlo. O mi esposa les vaya... Ah, tú no, mi esposa no. Mi esposa está diciendo amén, gracias. No, 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 no. Te voy a poner a disciplina. ¿Eh? Entonces muchos siguen no al buen pastor, sino que siguen al hombre por su carisma, ¿verdad? Porque son motivacionales, ¿no? Mi pastor siempre me está tirando para adelante. Me pego los tremendos pecados y el pastor me dice, dale nomás, sigue adelante, si Jesús te perdona. Entonces me gusta esa iglesia, ¿verdad? Porque en esa iglesia no me dicen nada, yo puedo ir como quiero, hago lo que quiero y me aceptan tal como soy, como Jesús. Y se les confunde el gallinero, ¿verdad? Nada que ver, hermanos, ¿verdad? Otros están en las iglesias, llenando las iglesias porque el pastor de ahí es una persona influyente, es una persona muy conocida, porque es el artista, el famoso, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de estar en una iglesia donde había un pastor que era muy famoso, ¿verdad? Como nosotros no veíamos tele, en realidad ni veíamos al famoso, ¿verdad? No. Pero llegaba gente por el famoso. Y nosotros lo veíamos, ¿verdad? Y nosotros andamos con el pastor como normal, ¿verdad? Pero había gente que lo veía como el de la tele. Y a veces uno andaba en la calle y la gente así como que todos mira y uno así, ¿qué me miras, verdad? Y es la gente que está por el famoso. Y mucha gente llena las iglesias por los famosos, ¿verdad? Y ahí están las iglesias del cantante que se convirtió, que ahora es pastor, la Yuri, todo eso, que ¿verdad? Y llenan las iglesias, ¿verdad? Iglesia El Apagón. Pastora Yuri. Y llenan, ¿verdad? Las iglesias. Mire, qué bueno que los famosos se conviertan, pero yo siempre pongo harta duda en eso, ¿verdad? Vi desfilar muchos famosos, ¿verdad? Estuve ahí, yo les decía, arrodillados ahí a los de la tele, ¿verdad? Pidiendo perdón por sus culpas y en la noche sacándose la ropa en la tele. Entonces cuesta mucho, ¿verdad? La televisión, la fama, todo eso es algo que realmente es muy seductor, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha gente que sigue a los pastores justamente por eso, ¿verdad? Y tú no te congregas tú, no, yo estoy en la iglesia del pastor, el de la tele, el famoso, ¿verdad? Ah, ¿y tú habláis con él? Sí, tomo desayuno. A las 6. Chiste internet. Jesús dijo que Él es el buen pastor, ¿verdad? Jesús dijo que Él es el buen pastor, que es el mejor pastor de todos, ¿verdad? Jesús se hace la diferencia ahí, ¿verdad? Porque Él no tiene comparación con cualquier pastor. Incluso con los pastores de sana doctrina, Jesús no tiene ninguna posibilidad de diferenciarse porque Él es el mejor de todos, ¿verdad? Su estándar es demasiado perfecto, eterno, no sé cómo poder decirlo, ¿verdad? Él no se compara con nada, ¿verdad? No todas las ovejas de los distintos rebaños pueden decir, Jesús es mi pastor.
No todos los cristianos pueden decir eso. Y yo le puedo decir, ¿cuántos de ustedes en esta noche, estadio de Santiago, por ponerle que estamos en un estadio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen Jesús es mi pastor? Y toda la gente, la multitud, decir, digamos todos juntos, Jesús es mi pastor, Jesús es mi, y todos, Jesús es mi pastor, Cristo vive, Cristo. Pero es solamente un grito de guerra, una proclamación nada más. Mucha gente que llena las iglesias no tiene a Jesús como su único y buen pastor. Y eso es muy lamentable. Tú puedes decir que tal o cual pastor de sana doctrina es tu pastor. No, yo sigo a Chuy Olivares, yo sigo al pastor tanto, ¿verdad? De sana doctrina, pero eso no significa que Jesús sea tu pastor. Yo les quiero contar algo, y ahí un poquito desde el punto de vista pastoral. Nosotros como pastores de casa de oración, al tener a nuestro querido pastor Chuy Olivares, que es muy conocido por lo demás, por la palabra, por su testimonio, fíjense que a mí me gustan mucho las estadísticas. Y yo he sacado una estadística interna, ¿verdad? Que hay mucha gente sectaria dentro del cristianismo que les atrae la enseñanza del pastor Chuy, o la enseñanza en general de casa de oración. Y llegan, ¿verdad? Yo los veo, ¿verdad? En congresos que hacemos, llegan estos grupitos de gente, ¿verdad? Que son medios sectarios, que no se quieren congregar, y la historia siempre se repite, ¿verdad? Y ellos dicen, no, que estamos buscando la sana palabra porque estuvimos en un lugar y no sé. Pero el Espíritu Santo también te va dando a entender, ¿verdad? Y es cosa de escarbar un poquito nada más y ya te das cuenta que en realidad su mirada no está en Jesús. Su mirada está puesta en el hombre, ¿verdad? Y le decimos, bueno, quédate y persevera, ¿verdad? Y después salen los frutos. Cantidad de gente que nos escribe como pastores para cómo lo hacemos para pertenecer a casa de oración. Tenemos un grupo aquí, un grupo acá, un grupo allá. Y el Señor no nos guía a eso. Usted tiene que orar para que salgan nuevas casas de oración y queremos preparar hermanos de la iglesia. Para que preparen. Así que ustedes jóvenes, ¿verdad? Los hermanos, todos oren al Señor, ¿verdad? Prepárense porque se necesita ser expandido esto, ¿verdad? Pero la mejor forma de hacerlo es desde la iglesia local. Entonces, ¿qué decíamos? Tú puedes decir que tal o cual pastor de sana doctrina es tu pastor, pero eso no significa que Jesús sea tu pastor. Que te quede muy claro. Es muy importante que puedas diferenciar en tu vida quién es tu pastor. Juan capítulo 10:1 dice, entonces lo leíamos ya, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Jesús, ¿verdad? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, que toma otro camino, ese es ladrón y salteador. Muchas ovejas quieren ser parte de la iglesia del Señor sin arrepentimiento. Y es la base, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra del Señor, viene el Espíritu Santo y te convence de pecado y te lleva al arrepentimiento de tu vida, de tu pasado. ¿Recuerdas tu asqueroso y repugnante pasado delante del Señor? Yo lo recuerdo. Y me dan ganas de vomitar, literalmente. Y literalmente, me ha dado repulsión, ¿verdad? Mi pasado. Entonces, cuando queremos venir a los pies de Cristo, pero queremos saltarnos ese paso del arrepentimiento, puede ser que saltes y que quedes dentro del rebaño. Y poquito a poco, ¿verdad? Vas a empezar a familiarizarte con las ovejas, ¿verdad? Hasta amigo te vas a hacer. Pero resulta que nunca fuiste de ese rebaño. ¿Sabes por qué? Porque te saltaste el paso importante, ¿verdad? Por medio de Jesús. Nadie entra al rebaño si no es por
Jesús, el buen pastor. Entonces, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, el ladrón no entra por la puerta como cualquier invitado. Los ladrones rompen las ventanas, los techos, etcétera, con el fin de entrar en un lugar por la fuerza. ¿Y cuál es el objetivo? Robar. ¿Robar qué cosa? Lo que no le pertenece. Y en las iglesias entra gente a robar las ovejas. Es muy común que se formen iglesias de las iglesias. ¿O no? Eso es muy común. Es lo que se conoce como el golpe de púlpito. Como golpe de Estado, golpe de púlpito, ¿verdad? Y le saco las ovejas al de allá para armar mi iglesia acá. Y eso no es lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, los verdaderos pastores entran al redil por la puerta. Y lo mismo las ovejas, por medio de Jesús. Solo podemos entrar en el redil del Señor por medio de Jesús. Él es el único camino al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Leámoslo de nuevo. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Mire, está diciendo dos cosas importantes. Yo, singular. Camino, uno, singular. No dijo, nosotros somos los caminos. Dijo, yo soy el camino. O sea, está diciendo, yo soy el único camino. La gente dice, todos los caminos llegan a Roma. Sin duda, por donde te vayas, en algún momento te puedes encontrar y llegar a Roma. Pero no todos los caminos llegan a Dios. El dicho está muy bien dicho. El único camino a Dios es Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerda que estos tres nombres eran las puertas del tabernáculo. Nadie viene al Padre. ¿Quién puede ir? Nadie, no hay ninguna posibilidad. No es que yo tenga un contacto con el Padre, que yo me hice amigo de Dios de otra forma, porque yo escuché el testimonio de un caballero que era... No. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Para muchos, el egocéntrico Jesús. El que no entiende esto va a pensar que Jesús es un egocéntrico. Adórenme a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el que entiende que Él es Dios, en la serie que tratamos, no tiene problema en esto, ¿verdad? Lo entiende facilito, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos que asegurarnos de entrar en el redil por medio de Jesús. Si su carnet, si lo podemos poner así, su identificación de cristiano no tiene los timbres de Jesús, usted está perdiendo puro el tiempo. Va a venir el Señor y va a escuchar la trompeta y usted va a saltar y se va a quedar. Y sus hermanos se van a ir con el Señor. Y usted que pensaba que era oveja del Señor, no es oveja del Señor porque usted entró a la mala. Como dicen en Chile, con una movida. Entonces tenemos que estar muy seguros que nuestra vida, hermanos, esté pero ensangrentada, cubierta por la sangre de Cristo. Y dirán, chorreados por la sangre de Cristo. Limpios por la sangre de Cristo. Que el Espíritu Santo esté en su vida. Eso es muy importante. Es demasiado importante. Entonces debemos asegurarnos de haber entrado al redil del Señor de la única forma que es por medio de Jesús. Y ahí está Jesús, ¿verdad? Nada que San Pedro, Jesús. Entrad, gozaos, ¿verdad? Pueden existir ovejas extrañas dentro de un rebaño. Sin embargo, esas ovejas, tarde o temprano, serán llamadas por su pastor. Recuerda que el pastor no es Jesús, ovejas extrañas. Tarde o temprano esas ovejas van a ser llamadas por su pastor, en donde ellos pusieron su mirada, ¿verdad? Y tendrán que regresar al rebaño que les corresponde. Y hay mucha gente que viene a las iglesias y que dicen, como dijo Pedro, Señor, ahora estoy listo, dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo,
te digo verdad que mañana antes que el gallo cante me habrás negado. Y Pedro le dijo, nunca, jamás te negaría, Señor. Y hay gente que llega a las iglesias diciendo, quiero servir a Cristo, quiero seguir a Cristo porque necesito a Cristo, y se pegan una llorada. Yo le paso los pañuelitos, ¿verdad? Y sé que es un poco que me va a mojar el piso, y lloran, ¿verdad? Y todo lo demás. Y listo. Pero cuando su pastor verdadero, al que ellos sirven, los comienza a llamar, los afanes, el materialismo, esas personas se alejan del Señor. Y se vuelven donde su pastor, el falso pastor. ¿Se entiende, no? Lo que les quiero tratar de explicar, ¿no? Llévelo ahí, ¿verdad? Entonces pueden existir ovejas extrañas dentro de un rebaño. Sin embargo, esas ovejas tarde o temprano serán llamadas por su pastor, falso pastor, y tendrán que regresar al rebaño que les corresponde. No todas las ovejas que están dentro del redil son del Señor, porque hay algunas que se saltan el cerco. Sigamos entonces con esta parábola del redil. Juan capítulo 10, versículo 12, versículo 2 y 3. Dice, más el que entra por la puerta, dijimos que era Jesús, el pastor de las ovejas es. Ese es el buen pastor. A este abre el portero. ¿Sabe quién es el portero? Dios. El portero es Dios en esta parábola. Dice que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. ¿A quién? Al buen pastor. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor y el portero, el que dice si entran o no, le abre la puerta al buen pastor. ¿Y el pastor viene con quién? ¿Con quién viene el pastor? Con las ovejas. Primero entra el pastor y luego las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque las ovejas le siguen. Lo conocen, ¿verdad? Y el pastor siempre va, ¿dónde? Adelante. Y las ovejas le siguen. Y Jesús es el buen pastor. Y a este pastor que entra por la puerta dice que el portero, que es Dios, le abre. Y entran con sus ovejas. Cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, este sacrificio que fue único y para siempre, fue agradable ante el Padre, quien es el que le abre la puerta ahora, ¿verdad? Le abre la puerta. Todo el tabernáculo estaba relacionado en que Dios permitía el acceso o no a aquel que adoraba. Usted sabe que si el sumo sacerdote no estaba preparado, moría. Mientras que si era aceptado esa adoración y estaba en santidad, se abría las puertas del cielo y había bendición. Era recibida la adoración de parte de Dios en ese lugar del tabernáculo. Pero cuando Jesús muere por nuestros pecados, ese sacrificio que fue único y para siempre fue agradable a Dios el Padre, y éste le abre la puerta a Jesús para que gobierne con autoridad. ¿A quién? A su rebaño, ¿verdad? Que ha sido ganado por un precio de sangre. Por eso el versículo 3 dice que a este abre el portero que es Dios y las ovejas oyen su voz. Dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. O sea, las ovejas lo escuchan, reconocen la voz, el pastor las llama por su nombre y las lleva a comer y las cuida, ¿verdad? El pastor de ovejas, mientras va criando a las ovejas, va emitiendo distintos sonidos, ¿verdad? Que va enseñando a estas ovejas y estas se lo van aprendiendo y van reconociendo la voz de su pastor. Recordemos que las ovejas son cortas de vista, pero pueden escuchar y reconocer la voz de su pastor. Entonces, durante el periodo de crianza, el Señor es el pastor de ovejas, del animal, le va haciendo sonido. ¡Fuera, güey! No sé, por decir algo. Alguna cosa, ¿verdad? Alguna cosa, por ponerle algo, ¿verdad? Usted puede ver hartos videos ahí en internet. Entonces, en el campo abierto pueden existir distintos rebaños pastando, cada uno con su pastor. Y las ovejas en el campo se pierden entre una y otra. ¿Usted puede diferenciar entre una oveja y otra, no? Probablemente no. A lo mejor entre tres sí. Pero entre muchas en el campo es imposible, ¿verdad? Entonces se pierden y es muy difícil poder diferenciarlas. Sin embargo, cuando ya llega el momento de volver al redil, que es el lugar de seguridad para las ovejas, el pastor de cada rebaño empieza a emitir el sonido que lo identifica para que sus ovejas lo escuchen y escuchen su voz. No importa que hayan otros pastores haciendo otros sonidos,
las ovejas de ese pastor van a escuchar ese sonido y van a volver. Ustedes creo que fueron al campo y hicieron un video acerca de eso, ¿no? Le decían ahí una palabra a las ovejas y las ovejas venían. Ok, entiende eso, ¿no? Llévelo ahora a lo espiritual. Entonces es así como las ovejas rápidamente se acercan a su pastor porque oyen la voz y le obedecen, ¿verdad? La oveja puede estar comiendo el mejor pasto y se escucha a su pastor, la oveja no mira y dice, como yo un rato. Parten inmediatamente, haciendo lo que estén haciendo, se van porque las ovejas obedecen a su pastor. Las ovejas son temerosas del pastor, porque ellas saben que ese llamado puede ser porque las quiere sacar por el peligro o lo que sea. Confían en su buen pastor. Normalmente también el pastor de ovejas le pone un nombre o un apodo a cada oveja, ¿verdad? La manchadita, la gordita, la lanita, la no sé qué, ¿verdad? Le ponen un sobrenombre, ¿verdad? Las llama por su nombre. La Biblia dice que el Señor, nuestro buen pastor, nos puso también un nombre nuevo. Usted se llama Juanita, pero el Señor Juanita le tiene otro nombre, ¿verdad? Panchita. El Señor tiene otro nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, en la traducción al lenguaje actual, Apocalipsis 2:17 dice, si alguien tiene oído, que ponga atención lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedrita blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Los que son parte del redil del Señor, Dios ya nos ha puesto un nombre. Así que, hermano Anacleto por ahí, a lo mejor hay algún Anacleto por acá, ¿verdad? Alguna hermana Pancracia, qué sé yo. Pero el Señor le ha cambiado también su nombre. Tiene un nombre el Señor porque usted es del redil del Señor. Bueno, esto también tiene una otra connotación escatológica, pero entendamos esto, ¿verdad? Muy pronto el buen pastor se pondrá en pie. ¿Sí? Está en su trono hoy día el Señor. Pero muy pronto Él se pondrá en pie en su trono y va a venir por su rebaño, por su iglesia. ¿Entiende esto, no? Nos viene a buscar el Señor. ¿Usted espera al Señor o no? ¿O está esperando qué cosa? El bono del gobierno. El 10%. Muy pronto, hermanos, el pastor de pastores se pondrá en pie. Va a ser un día glorioso, ¿verdad? Y vendrá por su rebaño, ¿verdad? Ese día glorioso es el arrebatamiento, del griego harpazo, que significa rápidamente, como el gatito, ¿verdad? Dice, arrebatamiento significa tomarse a sí mismo, ¿verdad? Y el buen pastor dará el sonido para su rebaño, para que los que sean parte de ese rebaño le reconozcan. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Los que somos del rebaño del Señor, vamos a escuchar ese arrebatamiento. Es algo secreto, ¿verdad? Es algo que solamente vamos a experimentar los creyentes. Los demás no van a saber qué sucedió. Y ahí van a quedar sus ropas, su diente falso, su audífono, todo lo que usted tenga que no es de... Ahí va a quedar, ¿verdad? Y usted se fue con el Señor. Y se fue. Si usted tiene una rodilla de prótesis, va a quedar ahí. Porque vamos a tener un nuevo cuerpo, ¿verdad? Sano delante del Señor. Entonces, ese día glorioso, el buen pastor vendrá y hará su llamado a todos nosotros, ¿verdad? Y las ovejas del Señor oyen su voz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo esto habla de un sonido, ¿no? Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Y el Señor va a decir, vengan a mí, ¿verdad? Caught up en inglés. Suban, ¿verdad? Vengan para acá.
y las ovejas del Señor estaremos con Él para siempre. ¿Se da cuenta de esto, no? ¿Entiende el significado y todo cómo va relacionado con el redil, con el rebaño del Señor? Sigamos con la parábola. Juan 10, 2 y 4, al 4 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, o sea, su rebaño, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, subraya eso, que va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor, ¿quién es el buen pastor? Jesús, el mejor pastor de todos, da seguridad a sus ovejas. Dice que Él va adelante. ¿De quién? De su rebaño. Y va marchando, ¿verdad? Y las ovejas le siguen. Están seguras, ¿verdad? El símbolo de ir delante habla de liderazgo. Para usted Jesús es su líder, por decirlo así. Es su Dios, ¿verdad? Pero entiende que usted tiene una connotación de autoridad, ¿verdad? Ir por delante significa también seguridad. Primero me enfrento yo a la dificultad. También significa guiar por dónde vamos a trazar el camino. También ir por delante, el buen pastor, significa testimonio. Es un ejemplo para las ovejas. Los cristianos, nosotros debemos, los hombres, los sacerdotes, ¿verdad? El matrimonio, debemos ir delante de nuestro rebaño, que también es del Señor, que es nuestra familia, dando ejemplo a ellos. ¿O no? ¿Sí o no? Debemos ir ahí adelante. Lo peor que puede pasar es que usted vaya adelante y que le digan, que se rían de usted, ¿verdad? Que es un payaso o una payasa. Usted tiene que ir delante del Señor, delante de su familia, dándole el ejemplo. Es muy importante todo esto, hermanos. Debemos aprender de parte del Señor. Dice entonces este versículo que va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque ven un buen ejemplo. Si usted me ve a mí como pastor de esta iglesia local, que cometo imprudencias, que cometo actos que son de mal testimonio, que tengo una acusación de alguien de la iglesia en relación hacia mí, ¿usted seguiría a este pastor? Hombre, ¿verdad? No tiene que poner la mirada en el hombre. Usted se va, ¿verdad? Pero cuando el pastor da un buen ejemplo, las ovejas van a confiar. Y acá dice que el buen pastor, el mejor de todos, dice que va delante de ellas con el ejemplo. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ok? Entonces, por consecuencia, sus ovejas ven en el buen pastor un buen testimonio y le siguen. Las ovejas del Señor saben reconocer la voz de su pastor. Le repito esto. Las ovejas del Señor saben reconocer la voz de su pastor. Mire, es muy extraño escuchar a personas decir, personas cristianas, que dicen, pastor, me cuesta reconocer cuando el Señor me habla. No sé, tengo dudas. Esto puede ser normal, por ejemplo, en un recién convertido, ¿verdad? Podría ser normal. Pero ¿qué le decimos a alguien que tiene ya 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, 8 años, 10 años de conocer al Señor y que siga diciendo que aún le es difícil distinguir la voz del buen pastor? ¿Qué le podemos decir? ¿Que es del diablo? No, no vamos a decir eso, ¿verdad? Pero vamos a decir que le falta madurez. Pablo dice que teniendo que darles ya un alimento más contundente, tiene que darle la lechecita, ¿verdad? Debiendo ser aquellos maestros, pastores, evangelistas, todavía están ahí como los patitos de afuera, ¿verdad? Eso no está bien, hermanos. Vamos camino a la madurez, hermanos. Tiene que usted madurar,
¿verdad? Es inconcebible un cristiano que no sepa distinguir la voz del buen pastor. Mire, cualquier bebé, vámonos al ejemplo del bebé, cualquier bebé, los que tienen guaguitas, ¿verdad? Bebé en su casa, distinguen y reconocen a sus papás, ¿o no? De chiquitito. Y está la guagua llorando, ¡guau! Y la mamá le dice, ¿qué te pasa? O llegó la mamá, qué sé yo, y la guagua se calma, sabe, reconoce la voz de su mamá. Ahí la mamá le canta, le hace sus piruetas, sus gracias, y la guaguita se calma, ¿verdad? O incluso el bebé puede reconocer el aroma, ¿verdad? La imagen de su mamá, y mayormente en la medida que va creciendo. Pero los cristianos debemos aprender a discernir y a escuchar la voz de nuestro Señor, hermanos. O si no, vamos a ser cristianos bonsai. ¿Sabe lo que es un bonsai, no? Es un árbol chaparrito, así chiquitito, que se queda ahí. Parece un árbol gigante, pero cuando usted lo ve, y muchos de ustedes son cristianos bonsai, se quedan ahí, ¿verdad? Son cristianos, no lo pongo en duda, pero no maduran, no crecen. Todavía les cuesta reconocer la voz del Señor. Señor, ¿voy hoy día a la iglesia o no? ¿No? Ay, ya tengo mucho que hacer porque no hice el aseo, así que, güey, Señor, y tu palabra dice que tengo que servir a mi familia, ¿verdad? Y nos están escuchando y el Señor le está diciendo, deberías ir, ¿no? Se entiende que hay casos de fuerza mayor. Entonces, el cristiano que no sabe distinguir la voz de su pastor es un cristiano que se quedó chaparro, ¿verdad? Bonsai. Y el bonsai, bueno, en el medio de las plantas, nunca más va a ser un árbol grande. Ya creció así. Sí que está dentro del grupo de los árboles, pero chaparrito. Sus frutos son chiquititos. Las manzanillas, perillas, ¿verdad? Platanillos. Entonces debemos crecer, hermanos. Vamos a cumplir 10 años como iglesia. No sé hace cuánto tiempo conociste del Señor. Pero ya no puedes seguir diciendo, ¿y qué es lo que significa arrepentimiento? ¿Y soy salvo por medio de la fe? No, pero hermano, usted ya debería estar ahí manejando un poquito más, ¿verdad? La palabra del Señor. Por eso tenemos que crecer. Y para crecer, ¿qué es lo que necesitamos? Nutrirnos por la palabra del Señor. Entonces, debemos, hermanos, empezar a crecer, a prepararnos, hermanos. Es muy importante. Juan 10:5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él las ovejas, porque no conocen la voz de los extraños. Si eres una oveja que tiene tendencia a seguir falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, preocúpate. ¿En serio? A los que están en su casa, preocúpate. Hay gente con la cual me toca luchar literalmente porque son buenos para escuchar a los falsos. En serio. Y hoy día para los pastores el internet es una lucha, ¿verdad? Porque hay tanta basura ahí, ¿verdad? Pero si eres una oveja con tendencia a seguir los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas, preocúpate. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Rechazan, ¿verdad? El verdadero creyente, por muy guauita que sea, muy bebé que sea, sabe discernir espiritualmente. Me gusta cuando ustedes, bueno, los que van recién convirtiéndose, ¿verdad? Casi todos aquí ya son viejotes, ¿no? Pero los que ya se van convirtiendo, de pronto escucharon algo por ahí y me dicen, pastor, ¿sabes qué? Escuché una cuestión, pero ya como que no sé. A lo mejor estoy equivocado, que el Señor me perdone, ¿verdad? Pero hay algo que no sé, como que no me gustó eso que escuché. Y uno dice, bien, ¿verdad? Ahí tienen el discernidor encendido, están entendiendo. Pero hay otros que no.
Y hay que estar diciéndole, no, 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 cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces es muy importante, ¿verdad? La verdadera oveja del Señor no solo distingue la voz de un falso pastor, dice acá que huyen de él. ¿Qué es lo que hace? Huye, corre, ¿verdad? Juan 10:7, sigamos. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para luchar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién vino a matar, robar y destruir? Satanás también. Pero el contexto de este pasaje es los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas. Se han metido en la iglesia para matar, robar y destruir. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa las ovejas. Quieren tratar de sacarle todo, ¿verdad? Lo que puedan. No les interesa su bienestar. Vamos a hablar en 2 semanas más acerca de esto. Dice que las verdaderas ovejas huyen de los falsos y los falsos se meten para sacar todo lo que puedan. Yo veo en la televisión, en ese canal Enlace, que no lo vea, por favor. Veo por internet, ¿verdad? Haciendo unas marihuanzas, si se puede llamar de esa forma, ¿verdad? Para que la gente pacte, para que la gente dé su dinero, ¿verdad? Y ahí está la señora que apenas tiene. Pero esa gente también tiene al pastor que merecen, ¿verdad? Porque muchas veces hay avaricia en el corazón, ¿verdad? Y pacto 1.000.000 para que Dios me dé 10. Así que la culpa no es de don Pancho. Los ladrones entonces acaso los falsos pastores y maestros. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, y dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ama, porque las cuida, porque las valora, porque las compró, le costó, ¿verdad? Pero cuando tú te enfrentas a un falso, ese no va a estar ni ahí contigo, simplemente quiere tu dinero, ¿verdad? Y hay gente que se va a otras iglesias, porque allá le subieron el ánimo, la autoestima, porque ahí lo van a poner a hacer todas las cosas, ¿verdad? Que se le ocurra. Se va a poder mostrar, ¿verdad? Le van a quitar todo el dinero y luego después ahí van con la cola entre las piernas, ¿verdad? Entonces debes aprender a discernir y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Yo aquí esto podríamos tenerlo, pero espectacular, ¿verdad? Yo ya habría dejado mi trabajo, tendría pero una 4x4, ¿verdad? Ya tendría construida la casa ya, todo lo que esta iglesia estaría pero con sillas de oro, ¿verdad? Porque manipular a las ovejas no cuesta nada. Yo te puedo decir, veo en ti una palabra del Señor, Carlos. Y ahí está la palabra, y el Señor dice que, y comienzo a manipularlo, ¿verdad? Y es fácil. Y después, una ofrenda, ¿verdad? Y los puedo manipular con otras cosas, con la música. Muy fácil eso, ¿verdad? Pero no es así la cosa. Entonces usted tiene que ser una ovejita viva. Vivita las ovejas, ¿verdad? Discerniendo en el Espíritu, en el Señor, en la palabra. Entonces dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Acaso Jesús no hizo esto? ¿No dio Jesús su vida por ti y por mí? Dice el 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El 12 dice, más el asalariado, el falso pastor, el que parece pastor pero no es el buen pastor, dice, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque no está ni ahí con las ovejas. Solamente le interesa
su dinero, si lo queremos llamar así. Dice que deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no es el buen pastor, no es uno que tiene el llamado de parte del Señor y dice que no le importan las ovejas, no es suya. Si usted tiene un auto que no es suyo y lo maneja, usted pasa por el lomotoro, el bache y pasó nomás, ¿verdad? Usted lo va a ver ahí afuera cuando vea a los choferes ¿cuánto se llama? De cualquier empresa, ¿verdad? Quesos, la vaquita va manejando el que no es dueño de ese vehículo y pasó por él y usted dice, oye, pero ¿cómo? ¿Verdad? Porque no es suyo el auto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi suegro que tiene su auto, él pasa ahí, pero despacito, a veces pasa fuerte, a veces se cae igual al hoyo, pero trata de pasar despacito, ¿verdad? Yo digo, oye, que lo cuida, ¿verdad? Y despacito, ¿verdad? Porque es de él, ¿verdad? Lo cuida, lo valora. La oveja, cuando un pastor terrenal ya de los de la iglesia local, entiende que esa oveja es del Señor, la cuida. Pero cuando ese pastor es falso y quiere sacarle todo lo que quiere, da lo mismo, ¿verdad? Se murió de COVID, otra oveja, ¿verdad? ¿Y tiene herencia la ovejita o no? ¿Dejó alguna cosita para este pastor? Hermanos, así es. Terrible, hermanos. ¿A dónde quedé? ¿En qué versículo? Ya ni me acuerdo. En el 3. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, yo y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí para estudiar eso, ¿verdad? ¿Quién serán esas otras ovejas? 17. Por eso me ama el Padre, dice el buen pastor, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Recuerde que el contexto ahí estaban los judíos, los eruditos, ¿verdad? Muchos de ellos decían, demonios tiene, ¿verdad? Decían, le echaban la culpa que Jesús tenía demonios, ¿verdad? Y está fuera de sí. ¿Por qué los oís? Decían eso, ¿verdad? El 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahí también se aplica lo espiritual. Algunos estaban entendiendo y otros no, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro buen pastor. Quiero leerles un salmo muy conocido para poder entender también esto. Salmo 23, versículo 1, ¿verdad? Un salmo que quizás todos ya deberíamos saber de memoria. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Es tu pastor el Señor realmente? ¿O tienes tu mirada puesta en un hombre? Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando tú sabes que Jesús es tu buen pastor, tú vives tranquilo. Es que se me está acabando toda la mercadería del cajoncito que tengo para la... Dice que Jesús es tu pastor y que nada te faltará. Pero es que no sé cómo lo voy a hacer porque de verdad que ya no tengo más dinero, más plata, no sé qué. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y tú te quedas tranquilo. Vas a trabajar, por supuesto, ¿verdad? Y te quedas confiando en el Señor. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor hace que la ovejita, cuando come, se eche un ratito para que pueda asimilar esos nutrientes. Junto a aguas de reposo, me pastoreará agua fresca. Delicados pastos. O sea, no te lleva a cualquier lugar el buen pastor. Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Confortará mi alma. El alma también tiene que ver con las emociones. Cuando tú estás triste, ¿verdad? Dice que el Señor te va a confortar. Por eso es importante que nos refugiemos en el buen pastor.
Por eso es importante que tu pastor sea ¿quién? El Señor y no yo. Porque yo a lo mejor no te voy a llamar cuando estés con pena en la noche, a las 4 de la mañana llorando ahí, ¿verdad? Pero dice que el Señor confortará tu alma. Dice que me guiará por sendas. Mira, esto es muy importante porque guiar por una senda, por un camino, esto dice que el Señor ha establecido reglas. Hay un camino para seguir a Cristo, ¿verdad? Y las ovejas del Señor tenemos que ser ordenadas. No cualquier senda, que yo me voy por acá, no, todas juntas en la senda que el Señor ha trazado. Me guiará por sendas de justicia, rectitud. Jesús el justo. ¿Y esto por qué lo hace? Por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte. Aquí no dice que nunca andaré en valles de sombra y de muerte. Dice, aunque eventualmente ande en valles de sombra y de muerte. El valle de la sombra y de la muerte era cuando las ovejas tenían que pasar en algún momento por un lugar en donde era más oscuro, en el valle, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el valle? Abajo, ¿verdad? Están los cerros y la parte de abajo es el valle. Normalmente eso es sombrío, es más oscuro, más frío, y ahí están todos los depredadores. La quebrada, en el valle, ¿verdad? Entonces dice que cuando las ovejas pasaban por el valle de la sombra, de la muerte, de la amenaza, las ovejas a veces no querían pasar porque sabían que ese lugar era peligroso. Y el pastor las anima, ¿verdad? Las conforta, las hace seguir adelante y pasan ese lugar, ¿verdad? Dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, de peligro, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el buen pastor, el mejor de todos, estará conmigo. Después dice, habla de la disciplina. Tu vara y tu cayado, que es lo que usaba el pastor para disciplinar a las ovejas, ¿verdad? Cuando alguna era media la tira, ¿verdad? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina del Señor nos alienta. Cuando Jesús nos corrige en nuestra vida, nos alienta, ¿o no? Porque cuando Jesús no nos corrige, me siento un bastardo. Pero cuando siento que el Señor me está disciplinando, me siento amado porque soy un hijo del Señor. Entonces dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Luego dice, después de todo eso, dice que aderezas. ¿Sabe lo que es aderezar? Es lo que va a hacer usted un ratito más en su casa, cuando comienza a aderezar esas ensaladas que hace la hermana Carolita, ¿verdad? Y que le pone sus cositas y las adereza, ¿verdad? Dice que el Señor va a aderezar mesas de comida delante de mí. O sea, delante de mí es para ti. El Señor va a preparar banquetes para ti en presencia de tus angustiadores. O sea, los que te tienen mal, tus enemigos. Es como una forma, ¿verdad?, de graficar que el Señor te va a estar contigo, incluso delante de tus angustiadores. Luego dice que unges mi cabeza con aceite. El pastor unge la cabeza de la oveja con aceite para que los gusanos, los bichos, las larvas, no se queden ahí, ¿verdad?, en la vista, en los ojos. Tiene un propósito. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No hay, o sea, eso habla de, estás bien, ¿verdad? Has comido, estás bien, ¿verdad? Es la parte que más nos gusta a nosotros. Ciertamente el bien, o sea, les aseguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Atentamente, el rey David, pastor de ovejas, en alusión a su buen y único pastor. Nunca, hermanos, nos apartemos del buen pastor. Para terminar, quiero leerles el Salmo 119 completo. No, para terminar quiero leerles esto que es Juan capítulo 15, versículo 1, y que nos habla acerca de permanecer en el Señor. ¿Es Jesús tu buen pastor? ¿Sí? Amén. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, recuerden que Jesús está diciendo yo soy una parra, soy una vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Toda rama que no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Verdad? Versículo 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerde que la palabra nos santifica. Versículo 4, importante, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es la consecuencia, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted ha cortado una rama de un árbol y la deja ahí a la deriva, ¿qué le pasa a esa rama? Se seca, se pudre, ¿verdad? Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imposible. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mire lo que dice acá. Esto es muy importante, dice, porque separados de mí, está diciendo el egocéntrico Jesús para muchos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ni un queque le va a salir bueno. Un pastel en otros países. Nada. Podemos hacer, las ovejas del Señor, nada podemos hacer sin Él. Todo lo que usted haga en su vida, tiene que estar Jesús primero. Ahí, de los primeros. Cualquier cosa, lo que se le ocurra, Jesús tiene que estar ahí como testigo de justicia. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, lo contrario de permanecer, no permanecer, dice que será echado fuera como pámpano. O sea, el que apostata incluso de la fe. El que no se queda en el camino del Señor, será echado como pámpano y se secará. Y lo recogen. Y los echan en el fuego, ¿para qué? Para arder, para quemarse. Luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, las ejercemos, la palabra del Señor, pedid todo lo que queréis. O sea, está hablando de que cuando somos obedientes y hacedores de la palabra del Señor, tenemos ahora una facultad. ¿Cuál es la facultad? Pedid. Cuando usted, por ejemplo, tiene en el banco, usted pidió un crédito, vamos a ser materialistas, y usted fue un buen pagador, o sea, se pagó en la fecha, ¿qué le ofrece después el banco? Dice, oiga, pídame, ¿verdad? Pídame. Ahora, el Señor está hablando acá de la obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, escuchamos la palabra, permanecemos en Él, la obedecemos, dice el Señor que ya le podemos pedir. Y Él nos va a dar. Porque es un buen padre, ¿no? Y un buen padre premia al buen hijo. Al mal hijo lo sigue amando, pero lo deja ahí un ratito, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis en la voluntad del Señor, ¿verdad? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? En que llevéis mucho fruto. El fruto es frutos dignos de arrepentimiento, lo que tu vida, tu testimonio glorificando al Señor, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10 y final dice, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo lo he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. O sea, Jesús, adelante del rebaño, dando el ejemplo de permanecer y obedeciendo al Padre, así nosotros también debemos hacer. Yo te quiero invitar, hermano querido, a que te pongas de pie. Y vamos a orar al Señor en esta mañana, en este día. Y ahí está la invitación, ¿verdad? El buen pastor. El mejor pastor de todos. Él se puede ser tu pastor. Hoy día no lo es todavía. Está la posibilidad, ¿verdad? El Señor está hablando a tiempo para que Él sea tu buen y gran y único y mejor pastor de todos. Vamos a darle gracias al Señor.
y vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida. Yo te voy a dejar ahí un momentito a solas con el buen pastor para que puedas escuchar su voz y tal vez el Señor quiere decirte algo en este día. Gracias, Señor. Señor, habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar hoy a nuestro corazón. Queremos oírte, Señor. Examínanos, oh Dios, en esta mañana. Somos tus ovejas delante tuyo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Tú eres nuestro único y mejor pastor. Señor, separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Señor, perdónanos porque hemos intentado hacer cosas separándonos de ti, Señor. Pero hoy día quiero estar en tu redil en el orden que corresponde. Siguiendo tu palabra, siguiendo el orden que tú has puesto en nuestras vidas. Amado Dios, necesito de ti. Amado Dios, quiero que tú seas el buen pastor en mi vida. Señor, si he estado escuchando otros pastores, Señor, me arrepiento delante de ti porque tú eres el único y buen pastor. Amado Dios, quiero permanecer en ti. Quiero descansar en ti, Señor. Digno eres tú de toda adoración y de toda exaltación. Señor, inclina tu oído, Padre, en esta tarde sobre este rebaño, Señor, que clama a ti. Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti en nuestra vida, Señor. Queremos que nuestra vida gire completamente en torno a ti, a tu palabra. Queremos vivir para ti, Señor, y no vivir para nosotros. Queremos vivir para ti, Señor. Porque ciertamente tú vendrás y estaremos contigo, Señor, para siempre. Pero queremos que en ese momento, Señor, que tú vengas, nos encuentres permaneciendo en ti, viviendo para ti, Señor, siendo temerosos de ti, Señor, poniéndote a ti en el primer lugar de nuestra vida, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Oh Dios eterno, ten misericordia de nuestras vidas en esta mañana, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer, a fortalecernos, Señor. Esta palabra ha venido de tu corazón hacia nuestras vidas, Señor. Y oro por cada uno de nuestros hermanos de esta pequeña iglesia local, Señor, en esta pequeña localidad, Señor, quizás al fin del mundo. Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos. Haznos despertar, Señor, espiritualmente. Haznos entender, Señor, que tú eres digno de toda adoración y el único y gran Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a estos hermanos, Señor, a tus ovejas, para que comiencen a levantar sus oídos espirituales y comiencen a escuchar tu voz y comiencen a huir de la voz que no proviene de ti, Señor. Háblanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entrar a tu redil por medio de tus méritos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor